Buenos días. Pues vamos a hoy continuar con el estudio de qué pasó después de la resurrección. Ahora vamos a continuar en el libro de Hechos después de la historia de Ananías y Zafira. Esto fue un gran golpe, yo creo, a la iglesia de lo que había sucedido. Y tenemos unos versículos, empezando desde el versículo 12, que al versículo 16, para dar como un intermedio de lo que pasó antes de la siguiente historia que vamos a estar viendo. Yo me gustaría leer estos versículos. Y dice versículo 2, Hechos 5:12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fue un lugar donde ellos reunieron ahí junto a donde estaba el templo, pero fue un espacio abierto donde ellos podrían reunir como iglesia. Versículo 13 dice: y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alaban grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15, entonces, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayase sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces podemos ver que la iglesia estaba marchando muy bien, ¿okay? Estaban creciendo, hubo milagros, gente estaban, entregándose al Señor y entrando en la iglesia. Entonces estaba todo muy, muy bonito. Me hace pensar de estar en un equipo que campeón. Okay, nos gusta, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el tiempo de los Bulls de Chicago, pues yo estuve para los Bulls y nos gustaba ver que fueran los campeones. Y ahora con los Warriors también estoy con el equipo ganador, y está muy bonito estar en el equipo ganador, y así fue la iglesia, fue el equipo ganador. Entonces podemos echarles porras por irse adelante. Pero en versículo 17 llegó un problema, una dificultad en la iglesia que eso es lo que vamos a ver. Y el versículo 17, quiero leer algunos más versículos. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Pues está interesante intervenir y decir que los saduceos eran una secta, eran también líderes como los fariseos y los saduceos, y ellos no creían en la resurrección, ni en demonios, ni en ángeles. Entonces, una gran parte del mensaje de los cristianos era que Jesús resucitó de los muertos, y por claro, pues no van a gustar esto. Y luego, en versículo 18 dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
Bueno, entonces Dios intervino en esta situación. Dice los apóstoles, no fue solo Pedro y Juan, pero tal vez todos los 12 apóstoles o un buen parte de ellos, y los metieron en la cárcel. Y ahí estaban, pero un milagro sucedió, un ángel presentó y abrió la cárcel. Dice, ustedes vayan al templo a predicar. Entonces en la mañana ahí estaban ellos en el templo. Entonces esos líderes en Jerusalén estaban tratando de parar esta secta de los cristianos y no han tenido éxito. En capítulo 4 les habían dicho que ya no prediquen más. ¿Y qué están haciendo? Siguen haciendo lo mismo. Entonces ellos van en la mañana y ellos, para sacarlos de la cárcel, encuentran, pues ahí está la guardia, las puertas están cerradas, pero adentro está vacío. Y entonces, versículo 24, quiero brincar ahí, y dice, y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Ese es algo que, es el tema de mi mensaje. Dudaron que vendría a parar aquello. Okay? Sus esfuerzos de parar lo que Dios estaba haciendo no les estaba funcionando. Entonces, seguimos en la historia, versículo 25, dice, pero viendo uno, les dio esta noticia, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. Yo puedo imaginar estos guardias yendo ahí al templo y dice, pues discúlpame, les están llamando ahí en el palacio del gobierno, están pidiendo su presencia, podrían acompañarme. Y entonces ellos fueron con ellos, ¿okay? No quisieron causar ningún problema. Problemas es lo que, estaban tratando de, sin causar problemas, pueden parar este movimiento de cristianos. Y versículo 27 dice, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñase en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces esto es algo histórico y registrado y la verdad. Y ellos estaban en una situación difícil. Pobrecitos. Okay. Versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es, una excelente respuesta. Es decir, que no importa cuántas veces nos digan que no debemos hablar de esto, vamos a seguir haciéndolo. Y luego versículo 30 dice, y el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A esto Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, el Espíritu Santo también da testimonio. Y tal vez no tiene las palabras de una persona, pero es una realidad que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y da una certeza y una convicción de estas cosas es tan cierto.
hay un texto que dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero está el Espíritu Santo que está trabajando junto con su palabra y trayendo convicción, trayendo una certeza que estas cosas están ciertas. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Pues no tenemos los apóstoles, los testigos con nosotros, tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ser igual de seguros como de ellos. Versículo 33 dice, y ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Estaban enojados, Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Pues Gamaliel fue una persona importante. Él fue la persona que enseñó a Pablo las cosas de la ley. Y Pablo dice que fue, enseñado por medio de Gamaliel. Entonces fue un maestro, fue una persona muy respetado, estaba escuchando. Y yo estoy seguro que él vio las cosas de un punto de vista un poco diferente de ellos. Entonces él da un consejo, y yo creo que ese consejo es muy excelente de lo que está dando aquí. Vamos a ver lo que él dijo. Versículo 35 dice, luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantaron Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como el 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de él a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, aunque esto fue la antecedente, había dos personas que trataron de levantarse en un tipo de rebelión o algo, pero su fin fue de nada, hasta lo mataron y no prosperó. Versículo 38 dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero en versículo 39, mire lo que dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Buen consejo. ¿Quieren luchar contra Dios? Es posible que algunos de ustedes están luchando contra Dios. No queriendo recibirlo. Están, en contra. Están esperando que se desaparezca esta convicción del Espíritu Santo que está trayendo a su vida. Pero sabe que aquí está, si es de Dios, no quiere estar luchando contra Dios. Versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablase en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Y cómo están? ¿Están tristes? ¿Están golpeados? ¿Están lastimados? ¿Están desanimados? Pero dice aquí la palabra gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. Y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, esa es la historia. Y hay unas cosas, nada más unas pocas cosas que yo quiero que nosotros notamos en esto para una lección para nuestras vidas. Primeramente, quiero decir que tener oposición, tener problemas es algo normal. No se sorprende que cosas pueden suceder. Que cuando queremos seguir a Jesús, queremos llevar un ministerio, queremos ser obedientes, que va a ser oposición de diferentes cosas. Hay ejemplos en la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, David tuvo un gran llamado sobre su vida para ser rey. ¿Y qué tuvo? Pasó los primeros años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y muchas cosas. Daniel, un gran profeta de Dios, tuvo que pasar al foso de los leones. También Jesús, ¿qué fue la primera cosa que pasó con él cuando él inició su ministerio? Fue al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego también fue crucificado y muchas cosas suceden para desanimar, para probar en nuestros ministerios. Hermanos, esto es completamente normal. Y si cosas suceden, hermanos, en sus vidas, no se sorprenda. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pues disfrutamos mucho de la vida y la vida en abundancia. Pero también hay un ladrón que está ahí haciendo su parte también. Y es muy normal que nosotros sufrimos algo por el enemigo que vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús había dicho que habrá persecuciones de muchos tipos contra nosotros. Entonces, eso es algo que estaba sucediendo. Está todo marchando muy bonito en la iglesia en Jerusalén, pero las autoridades estaban ahí. En capítulo 4 los llaman y los intimaron, y luego en capítulo 5 otra vez. Y hay más cosas que suceden adelante, hermanos, para parar y tratando de destruir el movimiento de cristianismo que estaba iniciando aquí. Pero, hermanos, en todo esto, la Biblia dice que nosotros somos más que victoriosos en Él. Entonces, aquí tenemos una historia tan bonita de la victoria de los apóstoles. Ellos fueron encarcelados, pero un ángel en esta ocasión los sacó. Okay, yo creo que es más normal que no los saca, ahí queda. Pero en este caso los sacó, gloria al Señor. Y hay otros testimonios, esos en el libro de Hechos también, y vamos a ver adelante. Pero los sacó. Y ellos fueron predicando en el templo, ahí estaban. Y las autoridades vieron, pues los ponemos en la cárcel y sin sacarlos están ya en el templo en la mañana. Yo creo que estaban rascando sus cabezas pensando cómo podría haber sido esto. Pero ahí estaban. Y en versículo 24, ellos dicen, en el fin del versículo dice, dudaban en qué vendría a parar aquello. Bueno, esto es una frase muy clave, yo creo. Nosotros también tenemos ministerios, estamos siguiendo a Jesús, tenemos cosas que hacer para el Señor. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor es algo que es para toda la vida. Pero la pregunta, ¿hay algo que puede venir a pararle, para desanimarle, para que ya no sigan adelante? Yo sé que sucede muchas veces esto.
que gente son parados, ya no siguen. Y sí sucede. Pues no sucedió con los apóstoles. Y sabe que, hermanos, no debe suceder con nosotros. No debemos ser parados. Y si ha sido, encuentra en unos momentos tal vez que hay desánimos, hay cosas que vienen en contra, hay diferentes situaciones que nos hace sentir, pues ya, yo no quiero seguir adelante, es muy difícil. Pues gloria a Dios, los apóstoles no tuvieron esa actitud. Entonces en versículo 29, ellos encuentran, aquí encontramos un secreto de cómo es que ellos podrían permanecer y estar fuertes cuando hubo momentos de desánimo. En versículo 29, Pedro y los apóstoles, todo el grupo estaban de acuerdo. Yo supongo que una persona hablaron, pero estaba hablando por todos estos apóstoles. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Van a venir tiempos difíciles, van a haber pruebas, dificultades, pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces tenemos que obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Que decimos, ya no voy a seguir adelante, ya no puedo, ya es demasiado difícil. Miren lo que me hicieron o me dijeron o lo que me había pasado. Pero tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres. Todos pasamos momentos difíciles, pero tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres. Entonces, otro punto importante que encontramos aquí fueron las palabras de Gamaliel. Si es Dios, no lo podemos parar. Si a los hombres, sí. Bueno, está siguiendo a Dios, está obedeciendo a Dios. Si es así, aunque muchas cosas pueden venir en su contra, no le va a poder parar. Si tenemos un llamado sobre nuestras vidas, si Dios nos está llamando a un ministerio, también no lo podemos parar. Es Dios que está llamando. Y es a Dios que nosotros tenemos que obedecer. Si son ideas de nosotros o nuestras ilusiones o algo así, sí se va a parar y no va a prosperar. Pero si es de Dios, no lo puede parar. Y ni tú lo puedes parar en tu propia vida. Si Dios te había llamado, Dios va a hacer la obra. Se puede resistir, se puede poner rebelde, se puede poner al lado de los enemigos. Pero el llamado de Dios, el propósito de Dios, sigue y no lo puede parar. Y después de todo, en versículo 41, ellos respondieron en esta manera, que fueron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Padecer es algo, en verdad, normal. No me gusta decirlo, pero es algo normal. Jesús había dicho que va a haber diferentes cosas, persecuciones y diferentes situaciones que nos llegan, pero es parte de la vida, es parte de seguir a Cristo. Y yo he dicho que en una manera tenemos que abrazar estas situaciones que nos llegan a la vida, en lugar de esforzar de no tenerlos o deshacerse con ellos, pero se los abraza. Eso es lo que me pasó y eso es como yo respondí.
y seguimos así con todo esto caminando al Señor. Y entonces eso es lo que ellos hicieron. Fueron gozosos, que les dieron cuenta que estaban predicando y a alguien no le gustó. Y pues cuando seguimos a Cristo, hay gente que no le gusta. En versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y sabe que, hermanos, nosotros también, teniendo un llamado de Dios, haciendo decisiones de obedecer y también pasando situaciones donde son persecuciones o problemas o dificultades o retos que vienen, que tal vez no son tan agradables, pero al fin estamos cumpliendo la misión que Dios había dado a nuestras vidas. Aleluya. Bueno, quiero terminar orando por cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a pensar, mientras que estoy orando, de lo que Dios le había llamado. Tal vez está pensando, mi llamado es seguir a Jesús y ser un cristiano fiel. En mi hogar, en mi trabajo, tenemos que seguir fiel. Si Dios le había llamado, tal vez en el grupo de alabanza o en la enseñanza de los niños o el trabajo de evangelismo o en el trabajo misionero, lo que sea, nosotros necesitamos quedarnos fieles. Y cuando llegan momentos difíciles, eso es cuando tenemos que decidir. Es más importante obedecer a Dios que obedecer a los demás. ¿Okay? Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos. Yo pido, Dios, que tú bendice cada uno, Dios. Y Señor, yo te doy gracias por nuestros llamados. Estamos llamados a ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Somos llamados para servirte. Y Señor, si vienen en nuestra contra también dificultades, persecuciones, palabras, situaciones que vienen en contra de nosotros, Señor. Y Señor, yo pido, Señor, que tú nos da una gracia especial para pasar toda esta prueba y salir al otro lado gozosos y fieles, cumpliendo a tu palabra y tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y tenga una excelente semana.